¿Qué tal? ¿Cómo está? Le invito a que me acompañe a que revisemos y analicemos las orientaciones para la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, esto en su contenido número 3, la contextualización y la formulación del programa analítico. No sin antes invitarle a que se suscriba a este canal y si usted gusta poder volverse miembro, puede, entre otras cosas, acceder a la presentación con la que se hizo este video. En la descripción puede encontrar los detalles, queda ahí en la mesa. Bien, pues vamos a ver qué es lo que encontramos aquí. Tenemos unos contenidos, son dos. El codiseño del programa analítico, donde vamos a ver el segundo plano, la contextualización y el tercer plano, titulado formulación del programa analítico. También revisaremos que hay dos propósitos y estos son los siguientes: contextualizar los contenidos y PDA en función de las características, intereses y necesidades de niñas, niños y adolescentes, así como las características socioeducativas de la escuela para situar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y el otro, avanzar en la formulación del programa analítico de la escuela. Ponga mucha atención a los verbos. Este dice avanzar, no dice terminar, y en el otro contextualizar. Es decir, eso es lo que se busca que se desarrolle en este contenido, y estas son las referencias que nos recuerdan que tenemos para poder hacer dicho trabajo. Y bien, pues ahora sí va ya entrando en el contenido. Encontramos lo siguiente: primero, el segundo plano, que se llama contextualización. En el Plan de Estudios 2022, dicha contextualización curricular se concibe como una estrategia fundamental para atender el carácter regional, local, contextual y situacional de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, busca vincular los contenidos con los intereses, necesidades, características, conocimientos previos y formas de aprendizaje de los estudiantes, favoreciendo que otorguen significado y sentido a lo que aprenden. La contextualización curricular implica adecuar el currículo a las características del entorno donde se ejerce la docencia, considerando los rasgos culturales, las costumbres y los saberes propios de la comunidad. De igual manera, requiere diversificar las prácticas de enseñanza para responder de manera pertinente a las necesidades, intereses, expectativas, ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Además, constituye un medio para atender la diversidad social, cultural, lingüística, de género y de capacidades que caracteriza a nuestro país. Aquí es inevitable tener que hablar del artículo 22 y 23 de la Ley General de Educación. Eso, si usted ha sido recurrente en este canal, seguramente se ha encontrado con pues esas pláticas que he tenido sobre pues quién tiene la potestad de hacer una modificación dentro del terreno de lo legal. Aquí estamos hablando de una necesidad pedagógica que nadie debiera eludir, y en caso de que no hubiera una posibilidad de contextualización, dejémoslo como una oportunidad existente, bueno, pues es porque se agotaron los caminos posibles. Más adelante, dentro de los comerciales que vienen en este video, vendrán referencias a esos materiales. Continuando, avancen en el proceso de contextualización y en la construcción de su programa analítico. Para ello se proponen las siguientes actividades. Inciso A: recuperen las situaciones, problemáticas, acontecimientos, características del contexto comunitario y escolar, así como los intereses de niñas, niños y adolescentes que identificaron previamente y que pueden aprovecharse como referentes para la organización de la enseñanza. Eso ya debe de haber un buen cúmulo sobre esa información a partir de que hemos estado realizando estos ejercicios en la nueva escuela mexicana, por lo menos. Inciso B: revisen de manera individual el programa sintético correspondiente al grado y fase, o bien a la disciplina y grado que impartan durante este ciclo escolar. Dependiendo en qué fase esté, se recomienda utilizar esta lectura de forma atenta y respetuosa, procurando no interrumpir la concentración de los demás integrantes del colectivo. Inciso C: identifiquen los contenidos que podrían vincularse con alguna de las situaciones o problemáticas previamente reconocidas en su contexto. Vaya subrayando contenidos, es lo primero que le están diciendo. Y el inciso D: a partir de una situación o problemática seleccionada, analicen las siguientes preguntas. Son dos. ¿Con qué eje o ejes articuladores se relaciona? Fundamente su respuesta. ¿Y con qué contenido o contenidos y qué PDA del programa sintético
pueden vincularse con dicha situación o problemática. Vean cómo en este momento apareció PDA, primero se mencionó contenido, no es algo fortuito. Si usted ha leído y seguramente lo ha hecho, entonces habría que recordar el contenido del anexo al acuerdo 8823, quizá por eso sale en ese orden. Terminando con el texto, este ejercicio permitirá establecer relaciones entre los contenidos y la realidad de los estudiantes, favoreciendo la contextualización de la enseñanza. Y bien, viene también una lectura. Dice, lean el siguiente ejemplo. La intención no es responder de manera puntual las preguntas planteadas, sino recuperar el proceso de análisis, indagación y diálogo que puede desarrollarse al explorar las relaciones entre las situaciones o problemáticas del contexto y los contenidos del currículo. Bien, pues ya la imagen es explícita y el título, primer día de clases. Una situación frecuente en las escuelas es la llegada de niñas y niños que ingresan a primer grado o que se incorporan por primera vez a una institución educativa. El comienzo de un nuevo ciclo escolar, grado o escuela, puede generar emociones como temor, ansiedad, inseguridad, preocupación o miedo al rechazo. Y, pues a partir de lo anterior, podrían reflexionar sobre cuestiones como las siguientes. ¿Esta situación resulta significativa para las niñas, los niños o los adolescentes? ¿Por qué? ¿Es relevante para la escuela? ¿De qué manera podría vincularse con los contenidos del programa sintético? ¿Qué eje o ejes articuladores permitirían establecer dicha vinculación? Por ejemplo, ¿qué aportes podrían ofrecer los ejes de inclusión o vida saludable para comprender y atender esta situación? ¿Qué contenidos y PDA del programa sintético podrían retomarse para abordarla y promover aprendizajes significativos en los estudiantes? Y finalmente, ¿sería pertinente incorporar otros contenidos o PDA complementarios a los propuestos en el programa sintético? En caso afirmativo, ¿cuáles y con qué propósito? Mucha atención con porque de esto está hablando una extensión del programa sintético. Bien, y aquí están los comerciales de materiales que le pueden servir que están dentro del canal. Este titulado El programa analítico está basado en el contenido del anexo al acuerdo 8823 por el que se oficializan los programas de estudio. Aquí pues va a encontrar lo que es el título de este contenido de la fase intensiva, los planos 2 y 3, también está el 1, el diagrama que relaciona los programas de estudio con el codiseño, uno de los dos diagramas que la SEP ha formulado. Me parece que el mejor fue el que no quedó como oficial, pero alguna vez lo conocimos en un consejo técnico escolar. Y la introducción, esa introducción que habla acerca de qué es una estrategia de contextualización y aprendizaje situado, que fue su nombre original que tuvo el programa analítico, después lo cambiaron. Las razones que hayan sido, pues yo las desconozco, se desconocen, no son públicas, se queda ese nombre, pero es información que se requiere saber. Se habla de que se reúnan contenidos y PDA, y el tema 8.3 del plan de estudios, esta es la miniatura de un video que está en la lista de reproducción, pregúntale a la NEM. El tema 8.3 se llama programas de estudio y es ahí donde uno esperaría que se resuelva la pregunta sobre qué es el programa analítico, cómo es el programa analítico o qué papel juega dentro de la normativa y la legalidad en la nueva escuela mexicana. Si usted no puede resolver esos cuestionamientos que acabo de lanzar, es importante entonces pasar por ahí, porque además en este material lo vamos a unir con otros documentos porque también hay que preguntarse, bueno, ¿y PDA qué definición tiene? Aprendizaje esperado en 17 y 11 tenía una definición curricular, pero aquí, en el plan de estudios, usted búsquela y no está. Entonces es una pregunta obligada porque si vamos a estar hablando de que como parte del trabajo de contextualización hay que reunir contenidos y PDA, ¿es en singular o es en plural? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes contenidos o PDA? Son preguntas que hay que resolverse y este material puede ayudarle si usted lo considera. Y claro, los fascículos de Extinta Mejor Edu, el número 2 que
hablaba acerca de la contextualización, muy ad hoc al contenido de este video ahorita. El número 2, campos formativos, tema 8.2 del plan de estudios. Y el 4, los ejes articuladores, tema 8.1. Sobre todo porque hay que tener muy, pero muy precisa la definición de lo que es un eje articulador y cómo funciona como papel de organizador curricular. Porque si se desconoce eso, entonces en este proceso de contextualización habremos de fallar. Como rápida definición, es el puente que une a la didáctica con los saberes y los conocimientos comunitarios. Cuando hay una lectura de la realidad, tenemos una parte del otro extremo del puente, el que habla del entorno comunitario. Y ese precisamente, pues debe de tener un nombre o debe tener varios nombres o colores, es decir, alguno de los 7. Pero es importante saber precisamente esa definición e implicación de ejes articuladores. Aquí no lo hago en este video porque por eso le estoy sacando estas ramificaciones a efecto de que no se haga largo este video. Si usted llega a tener esas dudas, bueno, pues está ese material a su consideración. Continuando, en el proceso de articulación, mire, entre las problemáticas identificadas, los ejes articuladores, los contenidos y los PDA, es decir, la integración curricular, es fundamental evitar vinculaciones forzadas o artificiales. Mucho cuidado, amigo directivo, amigo supervisor, no hay que forzar ese tipo de situaciones. Recuerden que el Plan de Estudios 2022 brinda la posibilidad de codiseñar contenidos a fin de responder de manera pertinente a las necesidades y características de cada contexto. Cada contexto. Bien, precisamente sobre integración curricular, porque ahí se puso entre paréntesis, han salido algunos materiales también aquí en el canal sobre cómo poder hacerlo. Es la miniatura que usted ve en pantalla. ¿Cuáles son las 3 partes que lo componen? Es decir, en el plan de estudios se establece que son 3. Aquí le puedo decir que es el trabajo por proyectos, por si se preguntaba alguna vez si proyectos era forzoso o no, es uno de los componentes de integración curricular, la problematización de la realidad y además el trabajo interdisciplinario. Bueno, eso es lo que aparece ahí en ese material y se explica un poco a detalle. Y pues como parte de la introducción de el plan de estudios, el anexo al acuerdo 140822, están ahí a su disposición. O la otra versión, la que le decía, pregúntale a la nueva escuela mexicana, a modo de preguntas, resolvemos qué es la integración curricular. Bien, continuando. A partir de esta premisa, consideren los siguientes cuestionamientos para codiseñar contenidos en su programa analítico. Aquí ya tendremos que tener muy claro cuál es el margen de maniobra de codiseño, más que la definición, el marco, el margen de maniobra, y pues programa analítico también tener un marco de definición. Existen situaciones, problemáticas, acontecimientos, características del contexto comunitario escolar, así como intereses de niñas, niños y adolescentes que sean relevantes para el grupo o la comunidad y que no encuentran correspondencia en los contenidos y PDA propuestos en los programas sintéticos. Fíjese en la parte azul del asterisco, porque hay una palabra que pues también la SEP se encargó de viralizar mucho, problemáticas. Y en muchos lados de la conversación, tanto digital como presencial, he podido atestiguar que es la que más ganó, que es a la que más se alude, la que más se señala, la que más se invoca. Pero vea todo lo demás que hay, porque en ningún momento el plan de estudios reduce a buscar problemas. Es uno de otros elementos, pero nunca se reduce a solamente problemas. Entonces, a tomar en consideración esto que está apareciendo aquí. En esos casos, los que hay que poner, ¿qué contenido sería necesario codiseñar? Es decir, crear o incorporar como nuevos elementos en su programa analítico para atender dichas necesidades de manera contextualizada. Es ahí donde hay que tener también el margen de el alcance que tiene el programa analítico desde el punto de vista normativo. ¿Qué PDA podría formularse para favorecer el abordaje de esos nuevos contenidos? Yo le hago una pregunta aquí, además de eso, ¿formularlo o dentro de un proyecto
se formula una intencionalidad pedagógica que cumpla el mismo papel que PDA? ¿Será que a lo mejor alguno de usted, amigo docente, ya está en ese carril o ha navegado por esa ruta? Incluyan en su programa analítico tanto los contenidos de nueva incorporación como los PDA asociados, procurando que mantengan coherencia con las finalidades de la fase, así como con las características del contexto y las necesidades de los estudiantes. Vamos a abandonar esto con un torito. Si usted codiseña un contenido, ¿es obligado en todos los grados que impartan en la fase o solamente en el suyo? ¿Debe de tener una continuidad o no? Bien, vamos adelante. El tercer plano, formulación del programa analítico, el que alguna vez se llamó codiseño y que codiseño ahora es otra cosa, abarcó a más. Dentro de estas cosas que vamos navegando de izquierda a derecha en esta nueva escuela mexicana. El programa analítico implica una forma específica de organizar la enseñanza para responder a las características del territorio, de la escuela y de los estudiantes. Esto supone que los contenidos nacionales no necesariamente se abordan en el orden en que aparecen en los programas sintéticos, ni de manera separada por campo formativo. Por el contrario, siempre que sea posible, resulta conveniente establecer relaciones entre los ejes articuladores y los contenidos de uno o varios campos formativos, tomando como punto de partida situaciones, problemáticas o necesidades relevantes del contexto. Esto que está aquí, que parece ilustrativo, ya está escrito en el anexo al acuerdo 8823 con relación a los contenidos. Precisamente establecen que el punto de partida ahí están tres, situaciones problemáticas o necesidades. A partir de ello, organizan y movilizan al resto de los elementos curriculares, que es eje articulador y campo formativo. Los contenidos están dentro de los campos formativos. Y ahí encuentra uno una explicación del por qué. Mire, ya le voy a resolver yo. ¿Por qué hablé en elegir plurales y no singulares? Y otra de las cosas, en ningún lado dice que es lineal el programa. Entonces, si, amigo docente, en este momento usted lleva esto con una linealidad, la pregunta sería, ¿por qué lo está haciendo? Sin entrar en un juicio, solamente la pregunta, ¿por qué lo está haciendo? Además de la integración curricular, el programa analítico requiere organizar los contenidos considerando una secuenciación y una temporalidad que, desde la experiencia y el conocimiento profesional docente, favorezcan el aprendizaje de los estudiantes. Fíjese, quién sabe si precisamente esto de la secuenciación y temporalidad, al parecerse a esa otrora dosificación y jerarquización, quién sabe si eso precisamente sea uno de los principales enemigos de que se pueda impulsar la integración curricular. Sin embargo, la misma SEP lo pone. ¿Por qué es que la establezco como un posible obstáculo? Si desde este momento usted establece las cosas y alguien que observa su trabajo, amigos docentes, le dice, usted puso esto para octubre, para noviembre, y en diciembre se nos cae el planeta, algo sucede, algo ha cambiado la realidad de manera abrupta, brutal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos todavía con lo que estaba dispuesto en agosto o cambiamos? Esa parte, si se da desde este momento y alguien con una vestimenta normativa dice, es que hay que tener todo hasta julio, ¿cómo funciona entonces la integración curricular? Fíjese cómo eso es algo que no está escrito ahí, pero se vive en las escuelas o se puede vivir en las escuelas en cualquiera de los dos bandos, directivo, docente o en ambos. Entonces, por eso es que es importante que las definiciones las tengamos para poder establecer la flexibilidad que habrá de tener lo que estamos leyendo. A partir de los contenidos que han articulado en torno a las situaciones o problemáticas identificadas, reflexionen sobre las siguientes preguntas. ¿Con cuáles sería pertinente iniciar el ciclo escolar? ¿Por qué? Diagnóstico socioeducativo. ¿Qué criterios deben considerarse para establecer una secuencia adecuada de los contenidos? Fíjese que Mejoredu, precisamente también está aquí en el canal, en la lista de fieras de la Mejoredu, lanzó un material titulado Sugerencias para la concreción del plan y programas de estudio antes de que se oficializaran, es decir,
recomendaciones que le hacían a la SEP sobre lo que ellos habían detectado. Y curiosamente, pues mencionaban que en el campo de lenguajes y saberes y pensamiento científico encontraban la necesidad de cierta linealidad. Usted pregúntese si dentro de sus contenidos se encuentra que sí efectivamente hay linealidades que tienen que ocurrir para que después de A suceda B. Entonces, Mejor Edu mencionaba eso. Existe entonces, usted tiene dos posibilidades, es decir, hay una linealidad justificable o hay la posibilidad de comenzar desde un punto no el habitual, el primero de la lista, por así decirlo, y comenzar el desarrollo del programa. Quedaba esa posibilidad. Siguiendo, ¿qué temporalidad resulta más pertinente para el desarrollo de los contenidos y los PDA integrados? ¿Semanal, mensual, trimestral, semestral o a lo largo de todo el ciclo escolar? Ese es un buen torito. Recuerden algo, el codiseño no implica desconocer el carácter obligatorio de los programas sintéticos. ¿Qué significa esto? Usted pone un contenido nuevo, bueno, también faltan los demás y esos son los obligatorios. Eso es algo muy importante. Los obligatorios son los del programa sintético. Por eso necesitamos resolver entonces qué papel juega el programa analítico y cuáles son los alcances que tiene. Hay que resolver esa pregunta, si es que todavía en la mesa de trabajo queda esa duda. Una vez definida la secuenciación y temporalidad de los contenidos y los PDA, es importante identificar las metodologías o estrategias didácticas que permitan abordarlos de manera pertinente, así como las formas de evaluación que contribuyan a acompañar y valorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. El programa analítico se construye de manera colectiva al inicio del ciclo escolar. Contar con este documento desde el comienzo del año favorece la planeación y organización del trabajo docente. Sin embargo, debe entenderse como una herramienta dinámica y flexible, eso decíamos hace unos instantes, susceptible de ajustes y adecuaciones conforme se desarrollan los procesos educativos. Por ello, es deseable que permanezca abierta a las necesidades emergentes del contexto y a las formas en que niñas, niños y adolescentes participan y se involucran en las experiencias de aprendizaje. Y una pregunta sería entonces, ¿es bueno terminar todo el ciclo escolar en ese programa analítico? ¿Es bueno poner una línea en el tiempo durante ese ciclo escolar? ¿A dónde llama la prudencia según lo que acabamos de ver? Y juntando lo que sabemos normativamente del programa analítico. En este sentido, la reflexión permanente que cada docente realiza sobre su práctica resulta fundamental para el codiseño y actualización del programa analítico. Observar cómo responden los estudiantes a las actividades propuestas, identificar aquello que despierta su interés, reconocer los aprendizajes que construyen, analizar las dificultades que enfrentan y recuperar la información derivada de la evaluación formativa son acciones esenciales para la toma de decisiones curriculares, pedagógicas y didácticas. Asimismo, este ejercicio sistemático de análisis y reflexión sobre la práctica docente constituye la base de un auténtico proceso de mejora continua, ya que permite cuestionar, valorar y transformar las acciones que desarrolla la escuela con el propósito de fortalecer los aprendizajes y favorecer una educación cada vez más pertinente, inclusiva y contextualizada. Ya desde aquí se está tendiendo el puente para el proceso de mejora continua. Y no es un secreto, cuando estuvimos en la fase intensiva del ciclo escolar anterior, recuerde cómo fue el orden de los días y los temas que fue para cada día. Primero la lectura de la realidad, después diagnóstico socioeducativo, tercero programa analítico y cuarto programa de mejora continua, porque los dos primeros son insumos para esos dos programas. Y bueno, pues así es como llegamos al final de este video, no sin antes, como siempre, agradecerle el favor de su atención. Cuídense mucho y hasta la próxima.